¿Estás listo para descubrir cómo la historia de un rey puede cambiar el rumbo de tu vida? Salomón lo tuvo todo: sabiduría, riqueza, poder, y lo perdió todo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Descubre las poderosas lecciones de Salomón y cómo pueden transformar tu vida hoy. En la antigua Jerusalén, había una atmósfera tensa en el palacio del rey David. Salomón, cuyo nombre significa pacífico, nació en un contexto de pecado y redención. Su madre, Betsabé, había estado casada con Urías, un valiente soldado del ejército de David. Sin embargo, un romance prohibido entre Betsabé y el rey lo cambió todo. Para encubrir su error, David envió a Urías a la línea del frente en una batalla, donde perdió la vida. Pero Dios no cerró los ojos ante esa injusticia. Como consecuencia, el primer hijo de David y Betsabé murió, un claro signo del juicio divino. Sin embargo, Dios también es misericordioso. Después del arrepentimiento sincero de David, Él les concedió un nuevo hijo, Salomón. A diferencia de su nacimiento marcado por el dolor, el futuro de este niño traería esperanza y reconciliación al reino. Salomón creció bajo la guía del profeta Natán, un hombre sabio y lleno de discernimiento. Desde temprana edad, Natán vio algo especial en el joven príncipe, una chispa de sabiduría que ardía en su corazón. Pero había un problema: Salomón no era el primogénito de David. Sus hermanos mayores, incluyendo a Adonías, creían tener derecho al trono. A medida que David envejecía y su salud declinaba, las tensiones aumentaban. Adonías incluso se proclamó rey en un intento de usurpar el trono. Sin embargo, Natán y Betsabé intervinieron hábilmente, recordándole a David que Salomón había sido elegido por Dios. En un acto decisivo, David declaró públicamente a Salomón como su sucesor, frustrando los planes de sus enemigos. Imagina a Salomón, un joven de solo 15 años, cargando con el peso de un reino dividido. A pesar de su corta edad, demostró coraje y estrategia. Una de sus primeras acciones como rey fue consolidar su poder eliminando a quienes pudieran amenazar su reinado. Joab, el poderoso general que apoyaba a Adonías, fue ejecutado. Adonías también encontró su fin, y Salomón aseguró que nadie se atreviera a desafiar su autoridad nuevamente. A pesar de estas decisiones firmes, Salomón mantenía algo en su corazón: el deseo de ser un rey justo y sabio. Entendía que el poder sin sabiduría podría ser un desastre, y esto lo llevó a una noche que cambiaría su vida para siempre. Durante un sueño profundo, Dios se le apareció y le hizo una oferta extraordinaria: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Salomón, con humildad y conciencia de su responsabilidad, respondió: dame un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. No pidió riquezas, poder ni la destrucción de sus enemigos. Pidió sabiduría. Y a Dios le agradó tanto su elección que no solo le concedió sabiduría a Salomón, sino también riquezas y honor como ningún otro rey antes o después de él. Con el amanecer, Salomón despertó transformado. El joven rey ahora tenía un corazón lleno de discernimiento, un regalo que pronto sería puesto a prueba. Su inicio, marcado por desafíos y decisiones difíciles, nos deja un mensaje claro: Dios utiliza incluso las situaciones más complicadas para moldear a grandes líderes. Salomón, incluso siendo joven, comprendió que la verdadera grandeza no viene del poder o del prestigio, sino de un corazón comprometido con la justicia y la voluntad de Dios. Así como Salomón pidió sabiduría para liderar con justicia, en nuestras propias vidas podemos pedirle a Dios entendimiento para tomar decisiones sabias frente a nuestros desafíos diarios. Esta búsqueda de sabiduría es una invitación a confiar menos en nuestra propia fuerza y más en la guía divina. ¿Pero será suficiente la sabiduría para enfrentar los desafíos que estaban por venir? El joven rey, que ahora brillaba como una promesa para Israel, pronto enfrentaría decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía. Después de recibir el don de la sabiduría de Dios, Salomón comenzó a gobernar con un brillo nunca antes visto en Israel. Su sabiduría se hacía evidente en cada decisión, cada acto de justicia y cada palabra que pronunciaba. Pero lo que realmente consolidó su reputación como el rey más sabio fue un caso que desafiaría incluso al jurista más experimentado. 2 días después del inicio de un nuevo mes, 2 mujeres llegaron al tribunal de Salomón cargando una tensión palpable.
Ambas afirmaban ser la madre de un bebé vivo, mientras que el otro bebé, un hermano gemelo, había muerto la noche anterior. Las mujeres eran vecinas y compartían la misma casa. Una de ellas acusaba a la otra de haber cambiado a los bebés durante la noche, colocando al bebé muerto a su lado. Salomón las escuchó atentamente, observando cada palabra, cada gesto. La sala del trono estaba en completo silencio. Los consejeros, incapaces de discernir quién decía la verdad, miraban al joven rey en busca de una solución. Entonces, Salomón hizo algo impensable. Con una voz firme y autoritaria, ordenó: «Tráiganme una espada». Un murmullo recorrió la sala mientras los guardias obedecían. Salomón, luego, dijo: «Dividan al bebé vivo en 2 partes y den una mitad a cada mujer». El impacto de esta sentencia fue inmediato. Una de las mujeres gritó desesperada: «Por favor, mi señor, no lo mate, dé el bebé a ella». La otra, sin embargo, respondió con frialdad: «Que lo dividan, así no será ni mío ni suyo». Salomón, con una mirada serena, declaró: «Den el bebé vivo a la primera mujer. Ella es la verdadera madre». La noticia de este juicio se extendió como un incendio por todo Israel y más allá. Las personas reconocían que Salomón no era un rey común, estaba guiado por la sabiduría divina. Este evento no solo consolidó su reputación, sino que también hizo que el pueblo de Israel confiara en él como un líder justo y capaz. Mientras su fama crecía, Salomón utilizaba su sabiduría para mucho más que resolver disputas. Expandió las fronteras del reino de Israel, estableciendo alianzas comerciales con naciones distantes. Las caravanas traían riquezas de tierras extranjeras, y Israel se convirtió en un centro de prosperidad. Una de estas alianzas se concretó con Egipto, cuando Salomón se casó con la hija del faraón, una decisión estratégica que garantizó años de paz entre ambas naciones. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban para visitar a Salomón, no solo para forjar alianzas, sino también para escuchar su sabiduría. Entre ellos estaba la legendaria reina de Saba. Se dice que ella cruzó desiertos interminables acompañada de una caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Cuando finalmente llegó a Jerusalén, fue recibida con todo el esplendor que el reino de Salomón podía ofrecer. La reina de Saba puso a prueba a Salomón con preguntas difíciles y enigmas elaborados, pero el rey respondió a cada una de ellas con una claridad y profundidad que la dejaron maravillada. Después de presenciar la grandeza de su palacio, la organización de su corte y la sabiduría con la que gobernaba, ella declaró: «Lo que escuché en mi tierra sobre ti y tu sabiduría era cierto. Pero ni la mitad de lo que me dijeron refleja lo que mis ojos han visto». La sabiduría de Salomón era un reflejo de su conexión con Dios. Pero había algo aún más profundo en sus acciones: no usaba su sabiduría para glorificarse a sí mismo, sino para apuntar al Dios que lo había bendecido. Esto nos recuerda algo importante: los dones que recibimos tienen un propósito mayor cuando los usamos para beneficiar a otros y honrar a Dios. Así como Salomón usó su sabiduría para proteger la vida de un inocente y traer justicia, también nosotros estamos llamados a usar nuestros dones para el bien de los demás. En nuestra rutina diaria, esto puede significar escuchar antes de juzgar, buscar comprender antes de actuar y siempre procurar resolver conflictos con amor y justicia. Cuando actuamos con sabiduría y empatía, honramos al Dios que nos guía. Sin embargo, la sabiduría y el poder de Salomón serían puestos a prueba de maneras que jamás podría haber imaginado. ¿Lograría mantener su corazón alineado con los preceptos divinos? ¿O las tentaciones de la riqueza y el poder lo desviarían de su camino? Después de consolidar su reinado con sabiduría y justicia, Salomón dirigió su atención hacia un sueño que había heredado de su padre, David: la construcción de un templo majestuoso para albergar la presencia de Dios. No sería solo un edificio, sino un símbolo del vínculo entre Israel y el Señor, un lugar donde el pueblo pudiera adorar y buscar guía divina. Desde joven, Salomón comprendió que el templo sería más que una obra arquitectónica, sería un testimonio de la gloria de Dios para todas las naciones. Recordaba las palabras de su padre, David, quien deseaba fervientemente construir ese templo, pero fue impedido por Dios, quien le dijo: «Tu hijo, quien reinará en tu lugar, será quien edifique mi casa». Ahora, Salomón se preparaba para cumplir esa promesa.
La primera etapa fue asegurar los materiales. Salomón estableció una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, conocido por la habilidad de sus trabajadores y la abundancia de cedros del Líbano. A cambio de alimentos y otras mercancías, Hiram proporcionó madera de cedro y ciprés, además de artesanos hábiles para ayudar en la construcción. Durante 7 años, miles de hombres trabajaron para erigir el templo. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, desde los cimientos hasta los ornamentos más delicados. Las piedras para la construcción se cortaban lejos del lugar de la obra, de modo que ningún sonido de martillo o herramienta se escuchara mientras se levantaba el templo, simbolizando la santidad del espacio. El templo medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, siguiendo un diseño que reflejaba el orden divino. Las paredes interiores estaban revestidas con madera de cedro tallada con formas de flores y frutos, y todo estaba recubierto de oro puro. En el lugar santísimo, un espacio reservado para el Arca de la Alianza, Salomón ordenó que se esculpieran 2 querubines gigantes en madera de olivo, también recubiertos de oro. Sus alas abiertas se encontraban en el centro, simbolizando la protección divina. Cuando la construcción concluyó, Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una gran celebración. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, fue llevada en una procesión solemne y colocada en el lugar santísimo. Tan pronto como los sacerdotes salieron del templo, una nube llenó el lugar, era la gloria de Dios, confirmando que aceptaba ese espacio como su morada terrenal. De pie frente al altar, Salomón levantó las manos en oración y dijo: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, que guardas el pacto y la misericordia con quienes caminan delante de ti con todo su corazón. Pero, ¿habitará realmente Dios en la tierra? He aquí que los cielos, y hasta los cielos de los cielos, no pueden contenerte, mucho menos esta casa que he edificado». Sus palabras mostraban que entendía que el templo era un símbolo y no un límite para la grandeza de Dios. Sin embargo, la visión de Salomón no terminó con el templo. Durante 13 años, se dedicó a construir su propio palacio, una obra igualmente magnífica, llena de columnas imponentes y jardines exuberantes. Aunque muchos cuestionaron la grandeza del palacio en comparación con el templo, Salomón creía que ambas construcciones reflejaban la prosperidad que Dios había concedido al reino. Pero al final, lo que el templo representaba no era la opulencia de Salomón, sino la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo dejó un mensaje poderoso: la importancia de tener un lugar, no solo físico, sino también en nuestro corazón, donde Dios pueda habitar. Así como Salomón dedicó su obra al Señor, nosotros también podemos ofrecer lo mejor de nosotros para aquello que es sagrado. La excelencia que ponemos en nuestro trabajo, nuestras acciones y nuestras vidas refleja la reverencia que tenemos por Dios. No se trata de realizar obras grandiosas, sino de hacer todo con un corazón enfocado en Él. Incluso en el auge de su sabiduría y prosperidad, Salomón comenzaba a enfrentar desafíos internos. ¿Qué sucede cuando la devoción es puesta a prueba por el poder, la riqueza y las influencias externas? El reinado del gran rey estaba a punto de entrar en una fase delicada, y sus decisiones moldearían el futuro de Israel. La prosperidad de Salomón era un reflejo de su sabiduría y del favor de Dios. Pero, así como la luz del sol proyecta sombras, el reinado del rey más sabio de la historia comenzó a oscurecerse por decisiones que revelarían su fragilidad humana. Salomón, en el apogeo de su poder, lo tenía todo: riqueza, sabiduría, respeto y una conexión directa con Dios. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, comenzó a buscar alianzas políticas mediante matrimonios. Cada nueva unión traía algo más que una esposa, traía consigo una parte de un reino extranjero y, con frecuencia, sus culturas y creencias. Al principio, estos matrimonios eran vistos como estratégicos. Casarse con la hija del faraón fortaleció los lazos con Egipto, una de las potencias más respetadas de la época. Otras esposas y concubinas llegaron de Moab, Amón, Edom y Sidón, formando un harén impresionante de 700 esposas y 300 concubinas. Cada mujer no solo aportaba su belleza e historias, sino también sus costumbres y, muchas veces, sus dioses. La corte de Salomón se convirtió en un microcosmos de culturas y tradiciones. Por un lado,
Esto ampliaba su conocimiento y hacía de Jerusalén una ciudad vibrante y cosmopolita. Por otro lado, estas influencias comenzaron a infiltrarse lentamente en la espiritualidad del rey. Altares dedicados a dioses extranjeros comenzaron a aparecer en los alrededores de Jerusalén, traídos por esposas que deseaban honrar sus creencias. Estos altares eran más que simples estructuras, eran portales hacia prácticas que contradecían la ley de Dios. Sacrificios, rituales y devociones a dioses como Astarte y Moloc se volvieron comunes. Salomón, quien había construido el templo para el Señor, ahora veía su ciudad llenarse de ídolos. Él mismo, envuelto en el amor por sus esposas, comenzó a tolerar y, en algunos casos, a participar en estas prácticas. Imagina el conflicto interno de Salomón. Sabía que su sabiduría provenía de Dios y que su éxito dependía de obedecer los mandamientos divinos. Pero su corazón, dividido entre el amor por sus esposas y su fidelidad al Señor, comenzó a inclinarse hacia el lado equivocado. Cada concesión parecía pequeña, pero juntas formaron una espiral que lo alejó gradualmente de Dios. El pueblo de Israel, que veía en su rey un modelo de devoción, comenzó a confundirse. ¿Cómo podían seguir a Dios de forma pura si el propio Salomón no lo hacía? Las semillas de la desunión comenzaron a sembrarse, incluso cuando el reino aún parecía fuerte exteriormente. Esta parte de la vida de Salomón nos enseña una verdad poderosa: nuestras elecciones tienen consecuencias. Él era el hombre más sabio de la tierra, pero ni siquiera toda su sabiduría podía sustituir a un corazón completamente comprometido con Dios. En nuestras propias vidas, enfrentamos tentaciones que, al principio, parecen inofensivas. Pequeñas concesiones pueden llevarnos por caminos que jamás imaginamos recorrer. Pero hay esperanza. Así como Salomón tuvo momentos de arrepentimiento, nosotros también podemos volver a Dios cuando reconocemos que nos hemos alejado. Un corazón que busca al Señor, incluso en medio de errores, sigue siendo un corazón que puede ser restaurado. No se trata de perfección, sino de reconocer cuando nos hemos desviado y tomar el camino de regreso. Los desafíos espirituales de Salomón estaban lejos de terminar. ¿Lograría corregir su rumbo antes de que fuera demasiado tarde? Su historia nos recuerda que incluso los más sabios pueden tropezar, pero la fuerza para levantarse siempre está en Dios. Salomón, el hombre que comenzó su reinado con promesas de grandeza, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. El rey que había construido el templo del Señor estaba cada vez más distante de su presencia. Su búsqueda del poder absoluto comenzaba a revelar grietas en su espiritualidad y en su reino. Al principio, Salomón confiaba plenamente en el Señor. Pero, con el paso de los años, su riqueza, fama y alianzas políticas lo colocaron en una posición peligrosa. Comenzó a confiar en sus propias fuerzas. Las decisiones de dar cabida a dioses extranjeros no fueron repentinas, sino que gradualmente se convirtieron en parte de su rutina. Primero fueron pequeños altares en las colinas cercanas a Jerusalén. Luego, grandes santuarios construidos para complacer a sus esposas. Lo más alarmante era que Salomón sabía lo que estaba haciendo. Él mismo había escrito que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero parecía haber olvidado estas palabras. El peso de su harén, sus alianzas políticas y su deseo de agradar a todos lo alejaron de su fidelidad al único Dios verdadero. Permitió que la idolatría creciera en Israel, creando confusión espiritual entre el pueblo. Las consecuencias pronto comenzaron a manifestarse. Aunque Israel seguía siendo una nación próspera, empezaron a aparecer señales de inquietud. Adversarios externos, como Hadad, el edomita, y Rezón, de Siria, comenzaron a rebelarse. Pero el mayor desafío vino desde dentro. Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, recibió una profecía del profeta Ahías: Dios dividiría el reino tras la muerte de Salomón, entregando 10 tribus a Jeroboam y dejando solo 2 a la casa de David. Esta profecía era clara: debido a su idolatría y desobediencia, Dios retiraría gran parte del reino de las manos de su descendencia. Salomón no sería eximido de las consecuencias de sus decisiones. Había dejado de escuchar la voz de Dios y ahora sentía el peso de sus acciones. El corazón de Salomón estaba dividido, pero aún quedaba una chispa de arrepentimiento en él. Sabía que se había apartado del camino correcto y buscó reflexionar sobre su vida.
Fue en este periodo cuando muchos creen que escribió el libro de Eclesiastés, un testimonio honesto y profundo de su lucha interna. Sus palabras resuenan como un recordatorio de que la búsqueda de riqueza, poder y placeres terrenales es, al final, vanidad de vanidades. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de la vida de Salomón? Incluso el hombre más sabio de la tierra no era inmune al orgullo, la tentación y la distracción. En nuestras propias vidas, es fácil alejarnos de nuestros valores mientras perseguimos metas o éxitos pasajeros. Pequeñas concesiones pueden convertirse en grandes problemas y confiar demasiado en nuestras propias fuerzas puede llevarnos al fracaso. Pero Dios, en su misericordia, siempre nos ofrece una oportunidad para regresar. Cuando reconocemos nuestros errores, podemos pedir perdón y realinear nuestro corazón con Él. Así como Salomón, podemos encontrar esperanza y propósito al reflexionar sobre nuestras vidas y volver a la fuente de toda sabiduría y fuerza. El reinado de Salomón estaba llegando a su fin, y las semillas de la división ya habían sido sembradas. Pero, hasta el último momento, su historia nos recuerda que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando se desvían. Cuando Salomón llegó al final de su vida, el peso de sus decisiones lo acompañaba. Él, quien una vez fue aclamado como el rey más sabio de la tierra, ahora era un hombre marcado por el arrepentimiento. Pero incluso en sus últimos momentos, Salomón tenía algo invaluable que compartir, una lección que resonaría a lo largo de las generaciones. El reinado de Salomón duró 40 años, un periodo que comenzó con gloria y prosperidad. Construyó el templo del Señor, unió naciones mediante alianzas, acumuló riquezas incalculables y escribió obras que inspiraron a millones. Sin embargo, su corazón dividido entre Dios y los placeres terrenales lo llevó a una caída que no solo afectó su vida, sino también el futuro de Israel. En sus últimos días, Salomón se volvió hacia lo único que sabía que era eterno, Dios. Fue en este contexto que escribió las palabras que aún resuenan en nuestros corazones hoy. En el libro de Eclesiastés, Salomón no escatimó palabras al reflexionar sobre su vida. Dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Había experimentado todo lo que el mundo tenía para ofrecer, riquezas, poder, placer, y descubrió que nada de eso era suficiente para llenar el vacío que solo Dios puede colmar. Con una sinceridad desarmante, Salomón admitió que la búsqueda de significado fuera de Dios es inútil. Concluyó, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que, al final, lo que importa no es lo que acumulamos, sino nuestra fidelidad a Dios y el impacto que dejamos en la vida de los demás. Tras la muerte de Salomón, el reino que gobernó con tanta sabiduría fue dividido, tal como Dios lo había profetizado. Roboam, su hijo, asumió el trono, pero su incapacidad para liderar al pueblo resultó en la separación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. La unidad que Salomón había construido se desmoronó, demostrando que no toda grandeza terrenal es permanente. Sin embargo, el legado de Salomón no termina con división. Sus palabras, escritas con dolor y arrepentimiento, aún inspiran a las personas a vivir con propósito. Su historia es un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, Dios puede usar nuestras experiencias para enseñar y bendecir a otros. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste solo en saber qué hacer, sino en aplicar ese conocimiento para glorificar a Dios. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces buscamos cosas que parecen importantes, trabajo, éxito, relaciones, pero dejamos a Dios de lado? Así como Salomón aprendió, nada de eso puede darnos una paz verdadera. La verdadera satisfacción está en vivir para algo más grande que nosotros mismos, en buscar a Dios en cada decisión y en cada paso. Y hablando de pasos, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso en tu jornada de fe? Si esta historia tocó tu corazón, te invito no solo a verla, sino a compartir este mensaje con alguien a quien amas. Quizás tú seas el instrumento que Dios usará para transformar la vida de otra persona. Salomón comenzó su historia como el rey más sabio y la terminó como un hombre lleno de arrepentimiento, pero también de comprensión. Su vida es una invitación para que todos vivamos con sabiduría, con fe y con propósito. Y recuerda, así como Dios nunca abandonó a Salomón, Él nunca te abandonará.
Si quieres conocer más historias bíblicas tan profundas como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros para seguir explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y recuerden la sabiduría de la palabra.